Eh, Pastora Marisela Galván, Dios te bendiga también, bienvenida, qué alegría tenerte con nosotros. Y a todos los pastores que ya ingresaron, creo que por ahí está el pastor Javier también del Movimiento Misionero Mundial, qué alegría que esté perseverando con nosotros, mi pastor, me da mucha alegría. Pastor Juan de Chile también, bienvenido. Bueno, y creo que no voy a saludar más porque si no se nos va el tiempo. Voy a pedirle por favor a la pastora Marisela Galván que haga una oración para empezar. Muchas gracias. Pastora Marisela, ¿sí me escuchas? Para que hagas una oración de inicio, por favor. ¿Será que sí me escucha? Pastora Marisela. Bueno, creo entonces, sí, ya creo que ya. Buenas noches, bendiciones para todos. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, porque eres bueno, eres maravilloso, eres perfecto, eres santo. Gracias por permitirnos reunirnos como tus hijos y poder aprender más de tu palabra para seguir así capacitándonos, para salir al campo a desarrollar el cumplimiento de tu gran comisión. Señor, pedimos un espíritu receptivo y un corazón humilde para poder aprender y recibir el mensaje como tú lo deseas. Amén. Amén, amén, muchas gracias. Vamos a, hoy vamos a estar estudiando lo que representa la vida con Jesús, la vida con Jesús. En el momento. Y vamos a iniciar con Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11. Voy a leerlo. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo quiero hoy expresar algo muy importante y es acerca de lo que somos nosotros. Eh, Quiero contarles esta experiencia que como pastor muchas veces salía al campo a evangelizar y pues las personas siempre me decían, uy, pastor, usted parece una Biblia, ¿sí? Porque usted todo lo tiene aquí memorizado y todo lo pone en el tablero y realmente nos impacta la forma como usted enseña. Y habían cosas que todavía se tenían que arrancar de mi vida. ¿Cómo qué? Como de pronto el poder enseñar en un tablero, pero no hacer la obra del Señor cuando llegaba a mi territorio. No compartir el camino de salvación con las personas que me encuentro en las calles o en algún trabajo, en algún lugar, porque eso es lo que nosotros no podemos vivir. ¿A qué me refiero? Muchas veces enseñamos y enseñamos muchas cosas, pero no ponemos en práctica lo que enseñamos. Si no ponemos en práctica lo que enseñamos, significa que entonces no estoy entendiendo la vida con Jesús. Si yo quiero que los discípulos se levanten, entonces debo tener la vida con Jesús. ¿Por qué? Porque el plan de salvación de Dios es más que una simple promesa o más que un simple como me paro yo y enseño, porque hoy hay personas que Dios nos llamó y están enseñando también. Hay personas que de pronto hasta se levantaron y empezaron a enseñar y están enseñando una cantidad de cosas y toda la gente que los sigue dicen amén, pero no están vestidos de la imagen de Cristo.
Así que es importante que la vida con Jesús sea absorbida por nosotros, es decir, de que nosotros nos vistamos de esa imagen de Él, que nosotros realmente, la vida con Jesús es más que un voto matrimonial, la vida con Jesús es más que un contrato de una construcción o un acuerdo empresarial. Eso es algo muy importante. ¿Qué quiere decir esto? De que nosotros no estamos aquí simplemente hablando por casualidad. Esto Dios lo planeó y lo preparó perfectamente, perfectamente. Inclusive lo preparó desde antes de la creación del mundo. Así que nosotros estamos dentro de su plan para que hagamos lo que Él nos mandó a hacer. Nos mandó a salvar todas las personas como fuera posible. Envió a cientos de profetas durante miles de años y anunció su promesa una y otra vez. Una y otra vez estuvo hablando, mostrando su plan. Esta promesa consistía en que Dios vendría para salvar a la humanidad. Juan capítulo 1, versículo 11 y versículo 12. Vamos a leerlo, por favor. Juan capítulo 1 dice así: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cada vez que yo medito en el camino de salvación, esta mañana, por ejemplo, el maestro estaba hablando acerca del camino de salvación. Y dejó muy claro que mañana va a volver a hablar del camino de salvación. Entonces, cuando yo escucho, voy a volver a, cuando yo escuché que él dijo, voy a volver a hablar del camino de salvación, pues realmente yo me emocioné y dije, wow, qué tremendo, otra vez vamos a escuchar el camino de salvación, pero puedo percibir dentro de lo que yo estoy viendo en la clase, que hay personas que no se emocionan, sino que piensan y dicen, otra vez lo mismo, no habrá algo diferente. Es preciso eso lo que nos ha sacado realmente de la vida en Cristo, que estamos acostumbrados es a que nos den algo nuevo, algo diferente, algo nuevo, algo diferente. Y resulta que ya lo nuevo y lo diferente vino hace 2000 años. El camino de salvación fue proclamado de generación en generación. Toda la historia del Antiguo Testamento, los 4000 años de historia, nos hablaron un mensaje que sirve para la familia, un mensaje que sirve para la economía, un mensaje que sirve para los ministerios, un mensaje que sirve para hacer la evangelización mundial. Pero ¿qué nosotros hemos hecho? Hemos quitado este mensaje y hemos acomodado todo a nuestra manera. Por eso, mis hermanos, ¿saben cuándo se llegan a descubrir como discípulos realmente un corazón de discípulos? Y no estoy diciendo que no sean discípulos. Cuando se llegan a descubrir totalmente en sus corazones como un discípulo, cuando les digan, les vamos a predicar 100 veces el camino de salvación, 100 días seguidos y se pongan felices. Ahí entonces van a decir, wow, mi corazón ahora se deleita de escuchar todos los días el camino de salvación, porque ¿qué les predicaba el Señor Jesucristo todos los días a sus discípulos? El camino de salvación, todos los días. Si leemos Mateo capítulo 4, versículo 23, ahí estaba evangelizando todos los días. Si leemos Mateo capítulo 9, versículo 35, ahí estaba evangelizando todos los días. Si leemos Mateo capítulo 11, versículo 5, ahí estaba evangelizando todos los días, todos los días. Ahora, ¿qué hacía con el camino de salvación? Lo acompañaba de temas teológicos, lo acompañaba con escatología, lo acompañaba con doctrina, lo acompañaba con los lirios del campo, lo acompañaba con muchos ejemplos, pero Jesús no cambiaba el mensaje. ¿Por qué? Porque Jesús no necesitaba ganar seguidores, él no necesitaba ganar likes, él no necesitaba ganar likes. Entonces, él no vino para agradar a la gente, él vino fue para hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Y cuando yo no entiendo este principio, entonces el ministerio se vuelve un show.
O el ministerio se vuelve, es un ministerio donde voy a buscar predicaciones que impacte a la gente. O voy a generar un movimiento, como decía el pastor en la mañana, el maestro, voy a generar un movimiento es de puro misticismo. Y nuestro estándar no son los milagros, nuestro estándar es Cristo. Y por eso él habló muy claro algo y dijo, el evangelio está acompañado de sus propios milagros. Es decir, que ni siquiera tengo que estar buscando los milagros. Tengo que ir en la misma dirección con Cristo y los milagros tomarán lugar, las sanidades tomarán lugar, todo tomará lugar. Pero mi estándar no deben ser los milagros, como que, yo vivo para mirar a ver dónde va a suceder un milagro, dónde va a suceder un milagro. Ese no es mi estándar. Mi estándar es ir en la misma dirección con Cristo y entonces Cristo confirmará sus palabras a través de nuestras vidas. Por eso nos envió al Espíritu Santo y nos llenó de poder. Nuestro estándar no debe ser un mundo de misticismo, debe ser predicar el Evangelio, aferrarnos al mensaje que el Señor Jesucristo nos dio. Mis hermanos, yo les digo una cosa, desde que yo me estoy aferrando solo a Cristo, solo Evangelio, la vida de las personas ha empezado a cambiar verdaderamente, verdaderamente. Y hay personas aquí en este lugar que no han crecido en misticismo como lo hacíamos antes y viven más consagrados al Señor que cuando uno tenía que hacer una cantidad de cosas dentro del templo, cosas que Jesús nunca hizo, cosas que los discípulos nunca hicieron y cosas que tampoco los patriarcas del Antiguo Testamento tampoco hicieron. Entonces, ¿de dónde salieron? Pues nosotros mismos nos aferramos a cosas que otros hicieron también, que Cristo nunca hizo. Por eso, mis hermanos, nuestro estándar debe ser Cristo. Cristo. La Biblia no es para buscar mis propios mensajes. La Biblia es para comprender lo valiosa que es la salvación de las almas y lo valioso que es Cristo para la salvación de las almas. Muchos leen la Biblia, y a veces no comprenden la corriente. A mí me pasaba. Había leído la Biblia 32 veces, pero no entendía la corriente. No entendía el mensaje núcleo de qué se trataba realmente. La Biblia está compuesta de 66 libros. Y quiero que escuche esto porque si lo escucha con todo el corazón y con todo el cariño, se le va a revelar algo muy importante. La Biblia está compuesta de 66 libros y en la Biblia, en los 66 libros que Dios nos mandó, debemos encontrar la palabra de Dios. Voy a volver a repetir eso. Dios nos envió 66 libros. Y en esos 66 libros, ¿a quién debemos encontrar? Digan conmigo, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso no puedes leer la Biblia para encontrar tus propias cosas. Debes leer la Biblia para encontrar la palabra de Dios. Es decir, que en todos los 66 libros vas a encontrar la palabra de Dios. ¿Quién es la palabra de Dios? Juan capítulo 1, versículo 14, aquel verbo que fue hecho carne y habitó entre nosotros. En la Biblia que Dios nos envió, en los 66 libros que Él nos envió por inspiración del Espíritu Santo a través de todos sus siervos, allí nos mandó historias que son muy buenas, pero también nos mandó historias de personas que fueron muy malas. Allí en la Biblia vas a encontrar la palabra de Dios, pero también vas a encontrar como por ejemplo un Goliat que habló de parte de Satanás y llamó a David perro muerto. Vas a encontrar a un Judas también que habló de parte de Satanás y traicionó a Jesús. Vas a encontrar a un Pedro también que Satanás lo influenció para hablar y decirle al Señor, no te crucifiques, no te crucifiques, y Jesús lo llamó diablo. Entonces, los 66 libros que Dios nos envió es para que aprendamos a identificar a su Hijo en todos los 66 libros de la Biblia, para que aprendamos a identificar su deseo, qué es lo que Él quiere para todos nosotros, para que encontremos cuál es su dirección. Pero como no habíamos entendido esto,
pues cogíamos la Biblia y la despellejábamos y cogíamos un versículo y le sacábamos 5 revelaciones y revelación tras revelación, pero nos desenfocábamos realmente de por qué Dios nos mandó su palabra. Entonces, en los 66 libros de la Biblia, ¿a quién debo encontrar? ¿Qué es lo que yo debo encontrar? ¿Para qué Dios me entregó su palabra? ¿Qué dice Lucas capítulo 24, versículo 44? Dice, estas fueron las cosas que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario todo que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, es decir, en todo el Antiguo Testamento. En todo el Antiguo Testamento. Entonces, todo el Antiguo Testamento habla de Cristo. El Nuevo Testamento habla de Cristo. Todos los 66 libros hablan de Cristo. Entonces, cuando yo leo la Biblia, ¿a quién tengo que encontrar? La palabra, el verbo encarnado. Tengo que encontrar la palabra de Dios en los 66 libros de la Biblia, porque todo lo que está escrito me lleva hacia Él. Es importante que entendamos esto, para que ya no leamos la palabra como un libro disperso, como un libro para encontrar mis propias cosas, como para abrir la Biblia a ver qué voy a hacer. No, 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 porque la salvación es muy valiosa y debemos realmente entender que la palabra fue escrita para salvar a la humanidad, que la palabra también vino para salvar a la humanidad, que la palabra volvió al cielo, pero quedó grabada en nosotros a través de su Santo Espíritu para salvar a la humanidad. Entonces debemos entender lo poderoso que es la palabra. Nosotros no fuimos escogidos desde ahorita. Nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios capítulo 1, versículo 11. Por eso no improvisamos en lo que hacemos tampoco. Si entendemos que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo y que por el puro afecto de su voluntad, Él nos llamó, entonces vamos a entender también de que Dios tiene una voluntad para nuestra vida y nosotros tenemos que ir en esa dirección, no en nuestra propia dirección. Por eso dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Digan conmigo, el misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. Dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No podemos cambiar la voluntad de Dios. Está la voluntad de Dios eterna, del principio hasta el fin. Por eso dice la Escritura que Él preparó obra de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿En qué andaban todos los patriarcas? En la salvación de la humanidad. ¿A qué vino Jesucristo? A salvar la humanidad. ¿Qué deberíamos estar nosotros haciendo todos los días? Salvando a la humanidad. Salvando a la humanidad. Entonces, si yo no estoy haciendo lo mismo que Jesús está haciendo, quiere decir que debo concentrarme más en el mensaje. Y debo orar más con el mensaje que recibo. Y no, aquí no hay edad. Usted puede tener 15 años, usted puede tener 10 años. Mi hija Keila ya evangeliza. Luciana en Biotá, ya ella tiene como 10 añitos, 11 añitos, ya evangeliza allá en el colegio. Mariana ya evangeliza en el colegio. Y muchos niños ya están evangelizando. Entonces nosotros tenemos que tener la misma naturaleza de Jesús y hacer lo mismo que Jesús hacía. ¿Por qué? Porque toda la Biblia habla de la salvación y en nosotros debería estar la naturaleza de ir a salvar a las personas, de ir a hacer lo mismo que el Señor Jesucristo hizo. Pero si yo solamente escucho palabra y escucho palabra y escucho palabra y escucho palabra, 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 y escucho palabra,
lo que Jesús hacía, quiere decir que debo empezar entonces a orar profundamente con esta palabra. A orar profundamente con esta palabra. ¿Hasta qué? Hasta que el corazón haga clic. Y entonces que empecemos a ver los frutos de la vida del Señor Jesucristo en la vida de nosotros. Y si la vida del Señor Jesucristo se empieza a ver en nuestra vida, entonces los frutos se van a empezar a ver también en la vida de la iglesia, porque la misma iglesia va a empezar a hacer lo que hace su pastor, porque están viendo que lo que hace su pastor era lo que hacía Jesús. El entrenamiento de discípulos que Jesús le dio a sus discípulos era mostrarse a ellos en todo lo que tenían que hacer. El entrenamiento de nosotros como pastores que debemos darle a los discípulos es de que ellos vean en nosotros los frutos del Señor Jesucristo y que vean en nosotros que nosotros hacemos lo mismo que el Señor Jesucristo hacía. De lo contrario, podemos mandar a las personas y podemos mandar a las personas, vayan, 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 vayan. Y pues al final, pues no lo van a hacer. Porque necesitan la fuerza del pastor. Necesitan ver a Cristo en su pastor. La imagen de Cristo en su pastor. ¿Y por qué necesitan ver a Cristo en su pastor? Porque ellos no conocen a Jesús. Algunos ni han leído la Biblia. Algunos no saben ni orar. Otros no saben ni evangelizar. Entonces, el pastor debe vestirse de la imagen de Cristo. El líder debe vestirse de la imagen de Cristo. Para que las ovejas empiecen a ver a Cristo y empiecen a decir, ahora ya estoy conociendo a Cristo. ¿Cómo? A través de mi pastor, porque estoy leyendo la Biblia y mi pastor veo que se parece mucho a Jesús. Quiero empezar a caminar con mi pastor. ¿Qué tienen que tener ustedes? La salvación como lo más valioso de sus vidas. Como lo más valioso de sus vidas. Cuando crees y Jesús mora en tu vida y lo crees realmente, vas a estar conducido a vivir una vida de victoria. Una vida de victoria. Porque en muchas predicaciones que escucho, muchos dicen, ah, Dios te va a dar la victoria. Entonces yo digo, pero ¿cómo que Dios te va a dar la victoria? ¿No deberías ya tener una vida de victoria el hecho que Cristo esté contigo? ¿No somos más que vencedores por aquel que nos amó? Entonces, no anden buscando mensajes para decirle a la gente, Dios te va a dar una vida de victoria. Si son hijos de Dios, ya tienen la victoria y tienen que empezar a pensar de esa manera. Porque si lanzamos mensajes, Dios te va a dar la victoria, es como que les estamos diciendo, todavía no la tienes. Y ese es su estándar de vida. Ese es su estándar de pensamiento. Ese es su estándar en todo lo que hacen. Pero cuando uno ya sabe que tiene la victoria y tiene la vida de victoria, ahí uno empieza a quebrantar el poder de Satanás. El evangelio empieza a tomar lugar en el corazón de uno de la manera que Dios quiere. Por eso, mis hermanos, es importante que esa victoria opere en nosotros. Que esa victoria de que Cristo nos salvó, de que realmente en Él tenemos toda la plenitud de la deidad, de que realmente Él nos ha salvado y nos ha redimido, y que nos lo ha dado todo y que somos coherederos juntamente con Cristo y que no necesitamos nada. ¿Por qué? Porque Él ya lo tiene todo preparado. Entonces, nuestro estado espiritual va a empezar a cambiar. Ya no vamos a estar como buscando a Dios porque nos falta algo, no. Ahora buscamos a Dios porque lo poseemos todo. Nuestras oraciones van a cambiar porque ya no vamos a orar como si nos faltara algo, sino que vamos a orar desde la plataforma del huerto del Edén, donde ellos lo tenían todo y hablaban con Dios. Por eso, mis hermanos, es importante que aprendamos a describir la vida de Jesús para que así mismo sepamos quiénes somos nosotros. Y esa misma seguridad se la transmitamos a la iglesia, a la iglesia. Entonces, ¿cómo se describía Jesús a sí mismo? En Marcos capítulo 14, versículos 61 al 62, Él les dijo, yo soy el Señor que voy a venir. Estaba sentado allí en el trono y les dijo, voy a volver. En Juan capítulo 6, versículo 38, les dijo,
Yo he venido del cielo para hacer la voluntad de mi Padre. Y quiero que escuchen esto, mis hermanos. Jesús no vino para hacer su propia voluntad. Jesús vino para hacer la voluntad del Padre. Si empiezas a leer cómo Jesús se describe a sí mismo, entonces vas a poder encontrar la imagen en la cual te tienes que vestir. ¿Por qué? Porque ya tienes el poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿saben qué está esperando el Espíritu Santo de Dios? Para usarnos con toda la potencia. Está esperando que nosotros nos describamos de la misma manera que Jesús se describió a sí mismo. Está esperando que nosotros nos vistamos de la imagen de Cristo, que grabemos la palabra de Cristo, que grabemos la vida de Cristo, que enraicemos la vida de Cristo. Entonces vamos a ser usados con mucha efectividad. Con mucha efectividad. ¿Saben por qué hoy muchas personas están diciendo, el Espíritu Santo me dijo esto, el Espíritu Santo me dijo esto, el Espíritu Santo me dijo esto? Y empiezan así siempre con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no les dice nada. A veces son emociones, a veces es la conciencia, a veces es el misticismo con el que crecieron. ¿Y por qué lo digo? Porque estas personas que siempre hablan que el Espíritu Santo les dijo y les dijo y les dijo, no van en la misma dirección con Cristo, no se parecen a Cristo, no hacen la obra de Cristo, no salvan un alma para Cristo, ni siquiera tienen un corazón que ama salvar las almas como lo hacía el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo no vino para cambiar las cosas que el Señor Jesús enseñó. Las personas que fueron llenas del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3, eran personas que habían caminado con Jesús durante 3 años. Habían enraizado la vida de Jesús. La vida de Jesús se había vuelto parte de su naturaleza. Por eso ellos en el capítulo 4, versículo 12 al 18, aunque los estaban arrestando y todo, tenían la salvación tan grabada, la victoria tan grabada, que ellos decían, no podemos parar de hablar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Es decir, era parte de su naturaleza la vida de Jesús. No podían parar de hablar lo que habían visto y lo que habían oído. Entonces nosotros debemos crecer y sanar nuestra vida espiritual a tal punto que ya no quede nada de nosotros, sino solamente que quede la vida de Cristo, para que podamos declarar lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 20. En Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo para hacer lo que el Señor mandó a hacer. Realmente esa es la respuesta de un discípulo que ha arrancado, ha destruido, ha derribado, ha arruinado, ha quitado todo lo que no es de Cristo. Y es un proceso. No se sientan tampoco como presionados, no, es un proceso. Todo esto que estamos aprendiendo, las clases de teología en las mañanas, el estudio acá, los entrenamientos que hacemos aparte, todo eso nos está ayudando a vestirnos de la imagen de Cristo. Pero si ustedes oran profundamente con los mensajes que están recibiendo, pues tomará lugar. Y será imposible que no tome lugar. Empezarán a tener actitudes de salvar las almas que ustedes mismos van a decir, no, pero espere, ¿yo qué estoy haciendo? Escucho salvación de las almas, salvación de las almas, salvación de las almas, pero yo no estoy salvando a nadie. ¿Qué es lo que me está pasando? Eso va a producir en ustedes una frustración santa aquí dentro. Pero esperen, nos hablan de salvación, de salvación. Jesús salvó, murió, resucitó para salvación, y no lo estoy haciendo. Tomen la oración. Tomen la oración. Salgan de las 4 paredes. Que estén más afuera que adentro. Que estén más afuera que adentro, llevando el evangelio en las casas, en las calles, en el templo, en todas partes. No paren de predicar el evangelio. Deben tener esa respuesta en su corazón, porque Él vino del cielo. ¿Y para qué vino? Dice Juan capítulo 6, y vamos a leer el versículo 38. Dice así, Juan capítulo 6, versículo 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando nos paramos en el púlpito, o cuando vamos afuera a las calles, o cuando vamos a hacer una visita, no vamos a hacer nuestra voluntad, sino vamos a hacer la voluntad de aquel que nos envió. Y para hacer la voluntad de aquel que nos envió, debemos conocer muy claramente y tener el mensaje muy organizado, muy organizado.
Porque si no tenemos el mensaje organizado, entonces va a suceder lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 16, versículo 20. Les dijo, no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo. ¿Y por qué les dijo no digan a nadie que yo soy Jesús el Cristo si todo el libro de los Hechos está lleno de que ellos predicaron que Jesús era el Cristo? Porque no tenían el mensaje bien organizado, porque todavía tenían sus propias cosas, sus propias motivaciones. Por eso Jesús le dijo en el mismo capítulo 16 a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque tú no buscas las cosas de Dios sino las de los hombres. Entonces hay que quitar nuestros propios intereses. Muchos están trabajando en la obra del Señor para recibir un dinero, quizás semanal, en los diezmos y en las ofrendas. Pero no debes hacer la obra de Dios para eso. Es más, eso ni siquiera debe mover a los hombres de Dios ni a los discípulos. Eso es lo que menos debería importarles. Entonces, cuando todas esas cosas terrenales dejan de importar y lo más importante, que es la voluntad del Padre, se convierte en el primer lugar de nuestra vida, lo demás vendrá en abundancia por añadidura, en mucha abundancia. Por eso, mis hermanos, con mucho respeto y con mucho cariño, me dirijo a todos. Realmente, mi propósito de esto no es enseñarles algo. Mi propósito de todo esto es que juntamente con todos los pastores que nos hemos estado saliendo al campo, es que seamos testigos delante de ustedes. Así que no pretendo enseñarles algo, solamente estoy siendo un testigo. Todos ustedes me pueden enseñar muchas cosas a mí, pero yo no les estoy enseñando nada. Soy un testigo, solo un testigo. Estoy testificando de lo que realmente es mi experiencia, de todo lo que el Señor me ha enseñado y de cómo durante 15 años iba en corrientes incorrectas y cómo el Señor Jesucristo me rescató de ser un pastor que buscaba la fama, de ser un pastor que buscaba el éxito, de ser un pastor que para ir a algún lugar tenían que pagarme todo. Un tiempo atrás escuchaba a un pastor que decía, y creo que lo dije en la clase anterior, me decía, pastor, yo quiero trabajar con esta misión en la que usted trabaja, pero entonces, si yo voy y trabajo y me mandan para otro país, me tienen que pagar el pasaje, me tienen que pagar todo, si no, no voy. Entonces, muchas personas buscan es hasta, miren, y no lo digo con el equipo que está trabajando conmigo, ¿saben una cosa? ¡Wow! Pagan sus pasajes y se van preparados hasta para pagar sus hoteles. ¡Uf! ¡Qué tremendo! Y algunos hasta van corto de dinero y los otros dicen, no, aquí toma, no te preocupes, toma. Oh, hay una coinonía, hay un amor mutuo. Nadie está pensando ni siquiera en cuánto vamos a recibir o cuánto vamos a ganar. Estamos pensando solamente en llevar el evangelio. Por eso tenemos que ser discípulos desinteresados, que la salvación nos gobierna, que la salvación nos gobierna. ¿Y saben una cosa? Todos nos fuimos así con ese corazón, un solo corazón, unas mismas palabras, un mismo espíritu, un mismo propósito. Y Dios nos bendijo en todo, nos dio estadía, nos dio alimento, mejor dicho. Mire, yo llegué con el pelo oliendo a puro pescado, a puro marisco, marisco por todas partes, mejor dicho, todo el marisco que nos comimos aquí. Hubiéramos tenido que ahorrar todo un año entre todos para comernos toda esa cantidad de mariscos que nos dieron allá. Uy, tremendo, tremendo. Todo venía por añadidura. Ni siquiera nos preocupa el dinero. Diga conmigo, Señor, yo quiero llegar a un punto donde ya no me preocupe nada, que nada interfiera en mi relación contigo. Quiero hacer lo que tú me mandaste a hacer. Yo sé que, yo sé que hay alguien aquí que me está escuchando y su corazón arde porque quiere hacer lo que el Señor Jesús le mandó a hacer. Y te digo, no importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas, vuelve y levántate como en el principio, levántate como cuando conociste el Evangelio por primera vez. A veces los años y la madurez nos vuelven como quietos, como que nos deja quieticos. No, tenemos que volver a ser esos niños que éramos antes. Esos niños que queríamos llevar a la familia así fueran amarrados a la iglesia, pues obviamente no lo tenemos que hacer de esa manera, ¿cierto? Pero tenemos que volver a ese corazón, con el evangelio bien organizado, conociendo la vida de Cristo bien. ¿Para qué? Para que de nuestras palabras pueda salir lo que dijo Juan. ¿Qué dijo Juan? Dijo, porque así como Él es, nosotros también somos. Porque así como Él es,
nosotros también somos. Qué lindo que tú te levantes el día de mañana y digas, Señor, así como tú eres, ay, así también yo soy. Estoy siguiendo tus pisadas, tal y como tú le enseñaste a tus discípulos, y no estoy cambiando nada, ni estoy inventando nada. No, Señor, ahora entiendo que cuando te conozco a ti, ahí entiendo la guía del Espíritu Santo. Ay, Señor, cuando te conozco a ti, ahí entiendo los ministerios que me has dado para poder hacer tu voluntad. Ay, que yo soy apóstol, que yo soy profeta, que yo soy evangelista. Listo, sea apóstol, sea profeta, sea evangelista. Si usted cree que Dios le ha entregado eso, pero conozca a Cristo para que lo haga bien, para que lo haga como Él dice, para que no cambie nada, para que no nos pongamos a inventar una cantidad de cosas que Cristo nunca mandó, para que no caigamos en un mundo de misticismo insano, sino que vayamos en la misma dirección con Cristo. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que estas palabras se graben en sus corazones. ¿Por qué? Porque Él vino del cielo y nos mostró cuál era la voluntad del Padre. ¿Y cómo nos mostró la voluntad del Padre? A través de sus hechos y a través de sus palabras. Por eso no tenemos que buscar cambiar la voluntad del Padre, o si no, el Señor Jesucristo al final nos va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conozco, porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, la manera de conocer la voluntad del Padre es conociendo a Jesús concretamente. Concretamente. Él, en Juan capítulo 5, versículo 22, Él bajará como el juez que juzgará todas las cosas. En Mateo capítulo 9, versículo 6, es aquel que tiene toda la autoridad para perdonar pecados y nos ha dado autoridad a nosotros para que llevemos la salvación y para que a través del evangelio las personas sean perdonadas de todos los pecados. Por eso, si yo quiero que Dios perdone a alguien de sus pecados, necesito llevarlo a Cristo, no a mis propias cosas, sino a Cristo, para que las personas entiendan que Cristo es el único que los puede salvar y que tiene la autoridad para quebrantar como verdadero rey todas las obras de Satanás. Y como verdadero sacerdote, para perdonarles todos los pecados, desde los más grandes hasta los más pequeños, aún pensando inclusive en un violador de niños, también hay salvación y también hay perdón de pecados para él. Aún pensando en sus territorios, en algunos territorios que están cargados de guerrillas y ejércitos y narcotráfico, también hay salvación para todos ellos, no solamente para el ejército y la policía. Para la guerrilla también hay salvación, para los paramilitares también hay salvación, para los grupos de narcotráfico también hay salvación, para todos hay salvación. Porque si no tenemos el evangelio, entonces empezamos solamente a ir al ejército y a la policía, y a los demás, ¿qué? Entonces no les predicamos. Ah, es que esos son del diablo. Nosotros también éramos del diablo, pero ahora somos de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Cristo, como el verdadero rey, sacerdote y profeta, nos salvó y nos abrió el camino para encontrarnos con Dios y nos despojó de ese peso de pecado y de muerte y nos ha dado vida nueva. Así que no podemos hacer acepción de personas. No podemos ser como los fariseos que solamente se sentaban con las personas que ellos pensaban que estaban bien, pero no se sentaban con un saqueo, no se juntaban con una prostituta. Ellos solamente con los que le ayudaban les daban dinero. El evangelio es para todos. Es para todos. ¿Por qué? Porque Jesús en Juan capítulo 6, versículo 47, Él dice que Él es el que da vida eterna a aquellos que creen en Él. Y esto es lo que nosotros debemos realmente saber de nosotros. La manera en cómo describimos al Señor Jesucristo es la manera en cómo nos describimos a nosotros mismos. Presten mucha atención. La manera en cómo describimos nosotros al Señor Jesús es la manera en cómo describimos nuestra vida espiritual. Y así como tú creas en el Señor Jesús, es la manera en que tú también haces y vives tu vida con Dios. Por eso es importante conocer cómo el Señor mismo se describe. Y en Juan 6:47, Él dice, yo soy el que doy la vida eterna a aquellos que creen en mí. También en Juan capítulo 12, versículo 17, Él es aquel que se levantó al tercer día de entre los muertos y realmente hubo mucha evidencia. Vamos a leer Juan capítulo 12, versículo 17. Dice, y daba testimonio la gente
que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Él es el que resucita a los muertos, los levanta. Hechos capítulo 2, no solamente él resucita, sino que también él resucitó. En el versículo 32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. ¿Qué debemos ser? Debemos ser testigos de la resurrección de Cristo. Por eso esa resurrección debe tomar lugar en nuestra vida. Si la resurrección de Cristo toma lugar en nuestra vida, nos vamos a levantar como testigos, aún teniendo 75 años de edad como la tenía Abraham. Escuchó la palabra de Dios, es decir, escuchó a Cristo, se aferró a Cristo y caminó por fe. La edad no le interesó. Tengo 75, pero no importa. Dios fue el que me habló y voy a seguir su palabra. Su palabra es Cristo, quien vino a la tierra. Entonces yo voy a seguir a Cristo y las mismas pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 10, versículo 41, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Pero aquí hablan los testigos. Escuchen aquí hablan los testigos. Versículo 40 y 41, lo voy a leer completo. Dice, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Debemos ser testigos de que él realmente vive. No es una historia nada más. No es un cuento como los de la televisión. Es real. Es real. Tengo que ser testigo. Escúcheme aquí. Tengo que ser un testigo. Y un testigo es aquel que lo ha visto. Un testigo es aquel que lo ha escuchado. Un testigo es aquel que ha vivido con él, ha dormido con él, ha despertado con él. Eso es un testigo. Tengo que tener esto grabado en mi corazón. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, también dice, no tengan miedo. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Iré a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por eso no tienen que tener miedo a nada. Un testigo de Cristo no tiene miedo. ¿Por qué? Porque tiene el poder del Espíritu Santo. Y si ustedes tienen el poder del Espíritu Santo y tienen el Evangelio organizado, no tienen que temer nada. No tienen que tenerle miedo a nada, ni tener temor de malas noticias tampoco. ¿Por qué? Porque son testigos y Dios es el que los está guiando y están en la mano de Dios. Ahora vamos a analizar cuál fue el testimonio de aquellos que fueron testigos de la vida de Jesús. ¿Cuál era el testimonio de aquellos que fueron testigos de la vida de Jesús? Vamos a escuchar la opinión de sus enemigos. Por ejemplo, Pilatos. En Mateo, capítulo 27, ahí él da su opinión frente a quién era Jesús. ¿Por qué estoy dando esta clase? Porque si sus propios enemigos se dieron cuenta quién era, ¿cómo nosotros siendo sus hijos no vamos a dar testimonio de quién él era, de quién era él? Sus propios enemigos testificaron ahí mismo en el momento y se dieron cuenta quién era Jesús. Mateo capítulo 7, versículo 24, dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente yo soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Entonces, ¿qué opinaba Pilato de Jesús? Este es un justo realmente. Se estaba dando cuenta que él era la verdad y que los que decían mentira eran los que lo querían crucificar. Pero como su estándar era el humanismo, pues él no hizo nada, ¿cierto? Se lavó las manos y dijo, allá ustedes, yo ya me di cuenta que este hombre es justo. Él es el justo, así que miren ustedes qué van a hacer. Allá ustedes, les dijo.
allá ustedes, allá vosotros. Judas, convirtiéndose en su enemigo y uno de los peores traidores, en Mateo capítulo 27, allí en el versículo 4, también testificó y dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Hasta Judas testificó y dijo, realmente, esta sangre de mi Señor era la sangre inocente. Era la sangre que no tenía ningún pecado. Era la sangre justa y santa. Los soldados también dieron testimonio de lo que ellos pudieron recibir por la enseñanza y por la vida del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 27, versículo 54, dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Hasta los soldados romanos dieron testimonio, ni siquiera eran personas que seguían a Jesús, pero ese fue el testimonio de lo que las personas que eran sus enemigos hablaron de él. Eso fue lo que ellos testificaron, de lo que vieron en él. Él es justo, él no tiene pecado, este realmente es el Hijo de Dios. Y ni siquiera eran cristianos, pero ya estaban testificando de él. Apenas lo estaban conociendo y ya estaban hablando de él. ¿Cuál era la opinión de sus discípulos también? En Juan, capítulo 1, versículo 29, allí está Juan el Bautista, quien comprendió quién era Jesús. Dice así, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista se dio cuenta que él era el que quitaba el pecado del mundo. También Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22, da testimonio y Pedro dice que vio a Jesús como aquel que no hizo pecado, ni tampoco engañó a nadie a través de sus palabras. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, declaraba Pedro. No vio pecado en él y tampoco engañaba a las personas con las palabras, ni había mentira en su boca. Entonces, ¿qué estamos viendo hoy? Estamos viendo la descripción de Jesús mismo en su vida. Estamos viendo la descripción de los enemigos, de qué era lo que ellos pensaban de Jesús. Y ahora estamos viendo la descripción de los discípulos hacia Jesús. Por eso tú mismo hoy, en este momento, tienes que saber en qué grupo estás. Y tienes que saber cuál es tu descripción frente a él. Porque así como tú lo describas, así es tu vida cristiana. Si tú lo describes incorrectamente, entonces vas a estar como los fariseos, con solo legalismo, 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 legalismo. Si lo describes como Mateo capítulo 16, versículo 13, unos dicen que tú eres Juan, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, pues vas a estar viviendo una religión y falsas filosofías. Pero ahora estás viendo cómo Jesús se describía a sí mismo, estás viendo cómo sus enemigos lo describían y estás aprendiendo también cómo los discípulos describían al Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 5? Y vamos a leer el versículo 21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces Pablo testificaba y decía, mi Señor jamás cometió un pecado, sino que todo lo contrario. Él era tan santo y tan puro que con su sangre nos salvó y nos redimió. Los discípulos también vieron a Jesús como aquel que es capaz de gobernar el viento y el mar para que le obedezcan. Mateo capítulo 8, versículo 27.
Ese es el testimonio que los discípulos daban de él. Versículo 26 dice, él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y aquí va la declaración de sus discípulos. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Entonces, esta era la opinión de aquellos que estaban caminando con él. ¿Cómo era la obra de Jesús que él hacía hacia las personas? ¿Cómo era su amor hacia él? Porque así mismo tenemos que tener ese amor y así mismo tiene que ser nuestra fe. Escúchenme aquí porque aquí vamos adentrando a algo más fuerte. La manera en cómo yo describo a Jesús es la manera en cómo es mi vida espiritual. La manera en cómo yo describo a Jesús es la manera en el poder que yo opero. ¿A qué me refiero con esto? Mi fe fue dada no para hacer lo que yo quiero. Mi fe fue dada para creer en lo que Jesús hizo y en lo que Él hace y en lo que Él hará. Esa es mi fe, para creer la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo. Una vez más lo repito hasta que se grabe en el corazón. Entonces, en la manera en cómo yo describo a Jesús, así es mi vida. Si yo describo a Jesús aquí adentro en mi ser como el más poderoso, que no hay nada imposible, que todo lo que Él hizo es bueno, agradable y perfecto. Entonces, cuando yo salgo al campo, voy a poder hacer las mismas cosas que Él hizo. Mi estándar de fe debe ser Cristo. Mi estándar de la guía del Espíritu Santo debe ser Cristo. Mi estándar de la vida que debo vivir debe ser Cristo y aún cosas mayores, dijo él. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Jesús, con su amor y con su abundancia de amor que tiene por las personas, que es la abundancia de amor que nosotros debemos tener, él resucitó al hijo de una viuda allí en Naín, en Lucas capítulo 7, versículo 11 al 15. Resucitó a su único hijo. Nosotros tenemos que tener una fe tan fuerte, póngame atención aquí, una fe tan fuerte, que debemos creer realmente que el poder que Él nos dio es aún para resucitar muertos. No puede haber duda. El amor que Cristo tenía por aquellas personas y que tuvo por esta viuda, ese amor en abundancia por las personas, ese amor, pues realmente manifestaba su poder. Si nosotros tenemos ese amor por las personas, se va a manifestar también su poder cuando prediquemos el evangelio y cuando entendamos que las personas realmente necesitan al verdadero rey, al verdadero sacerdote y al verdadero profeta. También a la mujer pecadora. En Lucas capítulo 7, versículo 47, le limpió todos sus pecados, todos sus pecados. Mire el amor tan maravilloso que tenía el Señor Jesucristo. Le dice, pero vamos a leerlo del versículo 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, el amor de Jesús hacia las personas era un amor muy grande, pero el único interés que tenía Jesús era salvarlos.
No había otro interés más. No había otro interés más. El único interés que hubo, por ejemplo, en Juan el Bautista, no era que llegaran a su iglesia. Porque Juan el Bautista pues nunca pudo edificar una iglesia, ¿cierto? Pero su único interés era que las personas prepararan sus corazones porque venía el que los iba a salvar. El único interés de Esteban, que fue apedreado, tampoco era como armar una estructura. Y no estoy diciendo que esté mal tener una iglesia, un templo, no. Es parte de lo que Dios nos mandó a hacer. Pero el interés más grande de todos los hombres de Dios, el interés más grande de los discípulos es que las personas se salven. ¿Por qué? Porque necesitan el perdón de pecados. Porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros tenemos que tener un amor tan grande, tan grande, tan grande, para no hacer acepción de personas. Escúchenme, por favor, para no hacer acepción de personas. No puedes hacer acepción de personas del que huele feo. No puedes hacer acepción de personas del que de pronto tienes que ayudar económicamente. ¿Saben qué decía, por ejemplo, el pastor, nuestro pastor principal, Pastor Chong, decía: los hombres de negocios, por favor, preparen la estructura para aquellos que son brujos y que se convierten al evangelio de Cristo. Entonces preparen una estructura económica y tengan un plan, porque cuando ellos dejen su negocio de la brujería, pues van a decir: ¿y ahora qué hacemos? Entonces hay un amor tan grande que hasta los empresarios están preparando una plataforma para que cuando el brujo deje su negocio, con los mismos empresarios tienen el amor tan grande del Señor Jesucristo para que no se quede sin comida, sino que pueda continuar su economía, pueda continuar trabajando, pero en algo más. Y se unen entre los hermanos y no los dejan botados. Porque qué bonito pues ir a una tienda, ¿cierto? De alguien que vende mucha cerveza, que vende mucho licor, y de pronto que con eso paga el sustento de su familia. Y pues uno le dice: hermano, deja eso porque eso es del diablo, apártate de eso. No, espere, predícale el evangelio. Y no solamente dale la solución del evangelio, sino también dale la sabiduría para la economía. Y si es posible, ayúdale también, porque Jesús no dejaba a nadie de esa manera. Él seguía ayudándolos, seguía bendiciéndolos, seguía guiándolos, acompañándolos siempre. Y hasta hoy en día nos sigue acompañando. Entonces, Él tenía un amor muy grande por todas las personas. Así tiene que ser nuestro amor por la vida de las personas, mis hermanos. El mismo amor que tuvo Jesús por las almas es el mismo amor que tenemos que tener por las almas. Y cuando nosotros tenemos este amor por las almas, entonces allí se van a manifestar las potencias de señales, la potencia del poder del Espíritu Santo de Dios, porque estamos teniendo el amor por las almas. Muchos son felices viendo milagros. Bueno, está bien. Gloria a Dios por eso. ¿Le gustan los milagros? Vaya en la misma dirección con Cristo y va a haber más milagros. Y va a haber tantos milagros que se le va a volver algo normal para su vida. ¿Por qué? Porque los milagros son parte y deben ser parte de nuestra naturaleza. Debe ser parte de nuestra vida en el Evangelio. Debe ser parte de lo que vivimos. Así que si de pronto ha malinterpretado en algún momento como que nosotros no nos movemos en el poder del Espíritu Santo, claro, pero a la manera de Jesús. No a la manera que ha enseñado el mundo, a la manera de Jesús. A la manera que Él enseñó. Y Jesús dijo: ustedes van a hacer cosas mayores que las que yo he hecho, pero no cosas diferentes, cosas mayores, pero no diferentes. Entonces, si Él resucitó muertos, nosotros vamos a resucitar muertos. Si Él sanó enfermos, vamos a sanar enfermos. Si Él echó fuera demonios, vamos a echar fuera demonios. Ya tenemos todo el poder y toda la autoridad que Él nos ha delegado. Ahora, ¿qué necesitamos? La descripción correcta. ¿Quién es Él? Porque hasta sus enemigos tuvieron la descripción correcta. Sus discípulos que caminaron con Él también entendieron la descripción correcta. Ahora nosotros tenemos que tener también la descripción correcta. Porque si no tenemos la descripción correcta de quién es Cristo y lo valioso que es la salvación, y no tenemos el amor que tenía Cristo
por esta salvación y por la humanidad, pues siempre vamos a estar como frustrados, ¿cierto? Frustrados. Si tú empiezas a amar las almas, si las empiezas a amar como amas a tus hijos, ¡ay!, va a ser algo extraordinario. Verifica el amor que sientes por tus hijos. Verifica ese amor. Estoy seguro que darían la vida por tus hijos. Estoy seguro que muchos morirían por sus hijos. Entonces, de esta manera, tienen que amar también las almas, que den la vida por las almas, así como Jesucristo también dio la vida por todos nosotros. Los niños también. Miren cómo los niños identificaron a Jesús. En Marcos capítulo 10, y aquí el Señor nos da un consejo. Marcos capítulo 10, y vamos a leer el versículo 13 al 16. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Entonces, aquí vemos dos actitudes de amor, dos actitudes de amor muy grande. Los niños querían venir al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo quería amar la viuda y resucitarle el muerto, quería allí a la prostituta quitarle todos los pecados, a los niños quería bendecirlos porque son la próxima generación, pero los discípulos todavía tenían cosas de fariseísmo en su corazón que impedían que sus niños, que esos niños llegaran a Jesús. No debe ser de esa manera. Nuestros remanentes son muy importantes. Por eso el Señor Jesucristo, cuando resucitó, lo primero que le dijo a Pedro, en las 3 veces que le preguntó que si me amas, lo primero que le dijo, lo primero que le recomendó fue los corderitos. Apacienta mis corderos. Si hay alguien a quien nosotros debemos pastorear y apacentar y cuidar, es a los corderitos. Por eso delegue a una persona que realmente sienta ese corazón y que vaya en la misma dirección con Cristo, que empiece a darle vida a esos corderitos. No personas que les impidan llegar a Cristo, sino personas que tengan una buena actitud, que sean pacientes. Hoy salí con mi hija Keila al parque y entonces desde esta mañana me dijo, papá, acuérdate que me prometiste que vamos a ir a jugar al parque. Y yo, ay, sí, hija, yo te lo prometí. Me fui a hacer mis cosas, mi trabajo, y mientras jugaba con ella, yo meditaba. Todo es una enseñanza, todo es una plataforma. Yo meditaba en que ella tomaba la raqueta y pues estamos apenas aprendiendo, ¿cierto? Ella está aprendiendo y, y era tremendo de que no agarraba, o sea, era muy difícil de que ella le diera. Le daba con la cacha de la raqueta o salía para otro lado, salía para otro lado, salía para otro lado. Y el Señor allí me guiaba y me decía, así mismo, las maestras de la escuelita dominical tienen que guiar a mis niños. Aunque ellas les enseñen y les enseñen y les pregunten, a ver, ¿qué aprendió hoy? Y de pronto habla de una cosa y habla de otra y habla de otra. Ámenlos y sigan enseñándoles hasta que se les grabe el mensaje. No los regañen. No los hagan sentir como brutos. No los hagan sentir como ineptos. Hay maestras que tratan así a los niños. Hay maestras que guían a los niños como con enojo. Por eso verifiquen ustedes también las maestras que tienen las escuelitas dominicales. Que sean maestras que estén vestidas de la imagen de Cristo y que tengan el evangelio bien organizado. Eso es muy importante. Porque si no, van a estar transmitiendo un mensaje incorrecto y van a estar levantando personitas frustradas que con el tiempo van a decir, no, aquí lo único que les hacen a uno es regañarlo y regañarlo. Entonces tenemos que saber transmitir el mensaje también a nuestros remanentes. Entonces los niños, ¿y qué más amor tenía el Señor Jesús? El amor por sus enemigos. Escuchen aquí, Lucas capítulo 9, en Lucas capítulo 9, y vamos a leer el versículo 51 y 56. El Señor Jesucristo dice estas palabras. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron. Mira el amor que tenía por sus enemigos. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió, diciendo: Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amor por sus enemigos. Por eso usted no ande orando por los brujos para que sean cortados o para que sean sancochados o para que se mueran. No ande haciendo eso. ¿Por qué? Porque ese no es el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Usted no ande llamando a las personas, predicando el evangelio, diciéndole: ustedes son unos hijos del diablo. No, nada de eso. Tenemos que ser como Jesús. Estos hombres, estos discípulos con los que el Señor Jesucristo andaba, Él los estaba transformando tanto, 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 que les estaba enseñando y les decía: no es de esa manera. Yo no quiero que ningún alma se pierda. Ellos querían hacer descender el fuego de Elías sobre esa ciudad para que todos fueran quemados. Oiga, qué mente tan terrible la que estas personas tenían. Hoy en día hay hombres y hay mujeres que están orando: Señor, corta aquella persona, corta aquella persona, corta aquella persona, corta aquella persona. ¿Y cómo pedimos algo así? ¿Acaso es que somos asesinos para que Dios ande matando a la gente? Corta aquella persona, corta aquella persona, corta aquella persona. ¿Acaso Dios nos mandó a orar para que nosotros para que nosotros oremos para que Él corte la vida de las personas? ¿O nos mandó a orar para que vayamos a esa mies y le llevemos la salvación? ¿Saben qué nos falta, mis hermanos? Nos falta amor, amor, amor nos falta, amor. Por eso el amor de Jesús es el que todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta. Hoy tener que haber soportado a Judas, ¿cierto? Todo lo espera, no busca lo suyo, no se irrita, no se goza de la injusticia, mas se goza de la piedad. Nos falta amor. Yo quiero terminar con esto. Jesús se describe en su propia vida. Los enemigos describieron a Jesús de la manera correcta. Los discípulos que caminaron con Jesús lo describieron de la manera correcta. Ahora mi pregunta hacia todos los que estamos aquí en este lugar es: ¿cómo describimos a Jesús? Porque muchos crecimos diciendo: no, es que yo creo que Dios piensa de esta manera y Dios piensa de esta manera. Entonces sacábamos nuestras propias conclusiones de Jesús y guiábamos a las personas a vivir vidas que Jesús nunca vivió. Y guiábamos a las personas a tener actitudes que Jesús nunca tuvo tampoco. Muchas veces me he encontrado con personas que son cristianos y no los saludan a uno como si uno los fuera a contaminar. Y hay personas que son cristianos y no se les ve la alegría por ningún lado, por ningún lado. Se ven llenos de depresiones, llenos de amargura, llenos de venganza. Están llenos, muchos están llenos de chismes, de calumnias, de envidias, de desconfianza, de celos. Por eso, con mucho amor y con mucho cariño, les digo esto:
de parte de Dios, falta amor, que su oración profunda en esta semana sea para que sus ojos vean con el amor que el Señor Jesús ve a toda la humanidad, ve a todos, que ya desde este momento allí en su casa, en su trabajo, en su iglesia, que cuando lo vean digan, uy, este joven, este líder, esta oveja, este pastor, esta pastora, uy, ¿qué le pasó? Ahora rebosa de amor, rebosa de amor. Tanto así que ya no le importa ni su propia vida. Solo quiere salvar las almas. Solo quiere que nos vistamos de la imagen de Cristo, que amemos de la misma manera que el Señor Jesucristo amó. Amor. Vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús, el Cristo que está vivo, para que podamos construir dentro de todo lo que hemos aprendido estos años de ministerio y organizar la descripción correcta de nuestro Señor Jesucristo. Señor, que no tengamos miedos a cambiar, que no tengamos miedos a tomar decisiones que realmente van a bendecir la vida de los rebaños, de nuestras familias y de todas aquellas personas que te conozcan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Cristo que está vivo, que podamos vestirnos de tu imagen y hacer tu voluntad, tal y como tú lo enseñaste. Que podamos disfrutar de la verdadera santidad, que es ir en la misma dirección contigo. Gracias porque esa es la verdadera santidad, ir en la misma dirección contigo, seguir tus pisadas, seguir tu ejemplo. Perdónanos si hemos seguido de pronto ejemplos que no eran los tuyos, pero también, Padre, creemos que todo eso estaba dentro de tu propósito para que llegáramos a ti y aquellos hombres y mujeres que dedicaron tiempo a nuestras vidas espirituales. Sé que los amas también como me amas a mí y sé que también son salvos, así como yo soy salvo. Y gracias, porque aún dentro de los errores, aún dentro de las decisiones incorrectas, aún dentro de todo lo que hemos vivido, aún en las caídas, Señor Jesús, del pasado, todo nos trajo hasta aquí. Gracias. Gracias por todas las plataformas que permitiste en el camino para que llegáramos hasta aquí. Gracias. Ya no queremos ir en otra dirección, ya no queremos hacer otras cosas que no sea lo que tú nos enseñaste a hacer, Señor Jesucristo. Señor, si hay legalismo en nuestros corazones, arráncalo. Si de pronto hay vidas que se han frustrado por causa de mensajes que lo que hicieron fue lastimar o asustar o poner una barrera, así como los fariseos que impedían que Saqueo te conociera. Señor, si hay algo en nosotros así, quítalo. Queremos ser como tú, mi Señor Jesús. Queremos vestirnos de tu imagen, queremos seguir tus pisadas. Queremos tener ese amor que tú tienes por las ovejas,
ese amor profundo, ese amor maravilloso, ese amor hermoso, ese amor que no hace acepción de personas, ese amor que da la vida por sus amigos, ese amor que perdona, ese amor que olvida. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, 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 Amén. Amén. amén, amén, amén. Amén. Gloria a Amén. Dios.